¿Se recuerdan que en el primer episodio yo les dije de que para mí de niño la Navidad era mágica porque habían regalos, había tío que llevaba los cohetes, había las comidas, la familia se reunía, había risas, había paz porque no me trataban mal, no me regañaban y eso me gustaba. Para mí eso era la magia de la Navidad, lo que yo amaba. Durante 34 años cargué con la sensación de que cada Navidad era un recordatorio de lo solo que estaba. A los 15 años, como les dije en el primer episodio, fue cuando comencé a sentirme solo y a ignorar mis sentimientos. El año siguiente, a los 16 años, fue la primera vez que dejé de ir a la iglesia. No me sentía obligado a ir a la iglesia porque era un adolescente y entras en esa fase rebelde, en esa fase de que quieres expresarte, decir que te sientes mal, pero no lo puedes hacer porque si lo haces o se ríen o se tratan mal o te tratan mal psicológicamente o físicamente. Y te encierras y tienes esa sensación de que estás solo. Pero para mí el simple hecho de no ir a la iglesia y llevarle la contraria y quedarme en casa era un logro. Pero era un logro que yo creía que era grande, que era inmenso. En realidad solo me sentía solo. Recuerdo que esperaba la noche, ya los amigos del barrio se reunían y ya comenzaban a planear las cosas que tenía que hacer. Y el simple hecho de estar ahí, de no perderme esa planeación, para mí era algo increíble. Pero estando dentro de ellos, incluso pues algo dentro me decía, no, estás haciendo mal. Me sentía vacío. Y con el pasar del tiempo, yo comencé a los 17, pues iba ya mejorando y uno va creciendo. A los 18 en El Salvador, pues ya uno es mayor de edad, puede hacer las cosas, puede tomar, puede hacer sus cosas necesarias. Yo a los 20 años ya trabajaba, me recuerdo que trabajaba en un cibercafé. No me pagaba mucho, pero podía costearme mis cosas, podía pues comprarme un poco de ropa que me gustaba, algunos zapatos y a planear las diferentes fiestas, ya no con la familia, porque para mí eso era doloroso, ya no era una cosa mágica, sino que era dolor recordarme. Y comencé pues a planear. En ese entonces tenía novia y salía con ellas o con los amigos del barrio estando ahí, planeando desastres en el sentido de que, ok, vamos a comprar una botella, vamos a beber hasta el siguiente día. Y comencé a pasar esas navidades solos en casa. Y digo solo en casa porque mi familia se preparaba, iba a la iglesia y muchas veces pues no llegaban hasta tarde noche porque eran invitados a cenar a casa de unos amigos o hermanos de la iglesia. Entonces cada quien ya se separaba, mi hermana con su novio, con la familia de su novio, y mi mamá y mi padrastro en la iglesia, con mi hermana pequeña, con otros amigos. Y literalmente, por eso decía de que me quedaba solo en casa. Las luces navideñas ya no se encendían, ya no había nada que hacer, el árbol pues no se metía. No me gustaba la sensación de silencio en casa porque recordaba esas risas. Es como ese fantasma, lo llamo como ese fantasma porque siempre me recordaba el hecho de que sí, se veían risas o que el primo estaba de este lado, que la tía, como esos recuerdos que llegan en tu mente, pero solo a hacerte más daño, solo a vivir en el pasado, solo a vivir en el dolor. Comencé a fingir, comencé a decir de que todo estaba bien, que no me interesaba, a contarme pretextos, a ignorar de verdad cómo yo me sentía, a ignorar el simple hecho de que estaba mal, a asociar una fiesta de Navidad, a asociar una fiesta que de niño era mágica al odio que sentía, al hecho de que estaba fingiendo, al hecho de que quería que pasaran rápido esas cosas para después ir a trabajar y mantener mi mente ocupada en el trabajo, porque me daba miedo enfrentar esa sensación de vacío, esa sensación de soledad, me daba miedo de verla a la cara, de decir, ok, estoy acá, que me daba miedo de sentirme y comencé a ignorarme, comencé pues a cambiar, estaba con los amigos. Muchas veces fui duro conmigo mismo porque el simple hecho de poder ser vulnerable, sentirme vulnerable o que podía contar una historia triste, pues me trataba mal, me decía de que yo era fuerte, me contaba ese pretexto y me comenzaba a ofender internamente de no poder sentir esa sensación, esos sentimientos. Es algo muy duro, la verdad, poder opacar lo que tú sientes, odiarte a ti mismo. Todo giraba en torno a que yo me sentía triste, a que yo me sentía solo. Y comenzaba a imponerme la presión de sentirme feliz
Y no porque estaba feliz, sino porque todos a mi alrededor estaban felices, se reían, a carcajadas, los amigos, un trago por aquí, otro trago por allá, y daban esa sensación de felicidad. Y me obligué a sentir esa felicidad, me entré en esa obligación de que, ok, debo fingir que estoy feliz, debo fingir que esto me gusta, pero por dentro gritaba, por dentro pues me sentía solo, vacío. Pero ahí estaba, con mi máscara, fingiendo de que todo estaba bien, tomando tragos para olvidar. Me sentía vacío y roto dentro. No quería recordarme mi niñez, no quería recordarme ese dolor que yo mismo me había causado, porque nadie me había impuesto ese dolor, nadie me había dicho siéntete mal. Yo mismo vivía en mi pasado. Yo mismo quería sentirme triste, yo mismo sentía lástima por mí, odio por mí. A mis 25 años, eso me lo recuerdo muy bien, yo me estaba preparando en mi cuarto de frente al espejo, me estaba poniendo un perfume, me estaba arreglando el cabello para ir a mi fiesta, emborracharme, drogarme, a olvidar para que esto pasara rápido y era el lujo de poder decir, ah, sí, yo me emborraché y estoy bien y no hay ningún problema, no necesito de nadie. Pero es esa sensación, ¿no? Que piensas que no necesitas de nadie, pero en realidad solo te estás proyectando que estás solo. Y recuerdo que la familia también se estaba preparando para reunirse de nuevo, porque habían comenzado de nuevo a reunirse en familia y era como que si algo hubiese cambiado en ellos, como que se hubiesen entendido de que la importancia de poder estar en familia en esa época, no me recuerdo muy bien por qué fue, si fue por mi mamá o fue por una tía de que dijo de que tenían que volver de nuevo a poder reunirse, a convivir de nuevo en familia, a recordar esos viejos tiempos. Pero para mí ya no era lo mismo, para mí eso ya había cambiado. Tanto tiempo pasando solo, pues no me interesaba, no sentía compasión. O si la sentía dentro, pues la ocultaba más y me trataba aún peor. Recuerdo que de frente a ese espejo fue la primera vez que yo pensé en ya no existir, porque comencé a sentir odio con todo el mundo, y me recuerdo que fue el primer pensamiento de ya no existir. No me importaba si iban a sufrir, no me importaba si era Navidad, solo quería dejar de existir. Y lo dejé ahí como un pensamiento, lo dejé ahí, lo oculté, no lo expresé, no me abrí, sin saber de que eso más adelante pesaría, sin saber de que esa primera sensación, esa alarma que llegó, me iba a afectar mucho más adelante. Y como les he contado en el video de que luego sí me enfermé de depresión y era peor. A los 25 de joven, adulto, joven, no sé cómo llamarlo, a los 25 años uno se cree inmortal, que no le sucederá nada y que puede llegar a vivir por mucho tiempo. Se cree la mejor persona, pero ocultando esa sensación, ocultando esos sentimientos, solo me estaba hiriendo, solo me estaba pues lastimando aún más. Y repito, no era algo en el exterior que me lastimaba, sino yo mismo en el interior. No quería dejar salir ese miedo, esa tristeza, ese vacío. Quería tenerlos ahí, quería vivir aferrado en el pasado. Pasé así por mucho tiempo, pasé así hasta mis 33 años. Bueno, ahora tengo 34 y es mi primera Navidad que celebro reinventándome. Pero pasé así por mucho tiempo y decidí cambiar después de las celebraciones de Navidad con la familia de mi esposa. Ellos pues se reunían con toda la familia y otra familia de amigos y se hacía una gran mesa, y recordar esa sensación, estar ahí, sentirme en esa sensación de felicidad, de risa, de un chiste, de una historia, de una anécdota, de un niño que llora, de regalos, fue como recordar de nuevo a ese niño, ¿no? Y me sentí que era momento de poder cambiar y de poder soltar. Esta sería la sexta Navidad que paso con mi esposa y la primera Navidad que paso reinventándome. Pasé 6 Navidades tratando de olvidar la sensación de magia que ese niño sentía, siendo duro con uno mismo. Y trataba de fingir hasta que pues decidí de enfrentarlo finalmente y poder cambiar, poder expresarme, poder soltar todo. Fue lo que me hizo pensar que tenía que cambiar, que tenía que reinventarme, cambiar mi vida. Estando en la mesa con la familia de mi esposa, con los amigos, en esa conversación, comencé a sentir de nuevo esa magia que de niño sentía, y eso fue lo que me inspiró a poder decir, ok,
es momento de poder intentar algo diferente, de soltar todo, dejarlo ir. Tardé años de entender que cambiar de vida no era despertarte un día y ya ser diferente, no, tener que caminar, ir a hacer este camino, equivocarte una otra vez, tratando y tratando hasta que te salga. Con eso no quiere decir que no cometo errores, sí, cometo muchos errores, aprendo de ellos, pero ese es parte del camino, un camino difícil de poder recorrer. Si este video te gustó, te dejo por acá el primer episodio de esta miniserie Reinvención Navideña. Espero les guste. ¡Nos vemos!